Ahora sí, queridos televidentes, continuamos con nuestro tema del día de hoy, no sin antes saludar a mi compañero de set y psicólogo, Wilson Salas. Muy buenos días, Wilson. Buenos días, Sofi. Gracias por esta invitación y por permitirme abordar un tema tan importante como es el apego en el noviazgo. Y para ese tema, pues tenemos una invitada muy importante y especialista, la doctora Milena Porras, psicóloga y especialista en psicología clínica y la salud. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa y por compartir un tema tan importante hoy día por estos tiempos, ¿no? Esperamos entonces poder abordar el tema y que los televidentes puedan de alguna manera tener unos insumos para trabajar desde casa. Doctora, cuéntenos, ¿qué es eso del apego? El apego es un vínculo afectivo que se genera entre un individuo y la figura de apego y que de alguna manera genera dependencia en una relación. ¿Y cómo se genera este apego, psicóloga? Ese apego generalmente, pues si nos vamos a lo que es el ser humano, es normal y va dentro de un proceso normal desde el recién nacido hasta la edad de 2 años, ¿sí? Dependiendo del funcionamiento en el desarrollo social de ese individuo, en la adolescencia, que es nuestro tema, se van a evidenciar ciertos aspectos importantes. 3 aspectos importantes se pueden mencionar ahí. Uno es el bajo umbral al sufrimiento, otro, la baja tolerancia a la frustración, y la otra es la ilusión de permanencia. En el bajo umbral de sufrimiento, las personas suelen evadir todo tipo de sufrimiento porque de alguna manera pudo generarse en su infancia sobreprotección. Los padres no permitieron que experimentara el dolor. Por tal motivo, estas personas llegan a la adolescencia, donde ocurren unos cambios importantes tanto a nivel físico como psicológicos, que evitan de alguna manera que se pueda dar vínculos afectivos sanos en la adolescencia y a partir de esta etapa, ¿sí? En el bajo umbral del sufrimiento, las personas o los adolescentes suelen pensar que esa relación no se va a acabar nunca, ¿sí? Y prefieren estar en una situación bastante compleja antes de evitar sufrir. En el segundo aspecto, que también es importante con respecto al apego en el noviazgo, en los adolescentes, es la baja tolerancia a la frustración, cuando no estamos acostumbrados a escuchar un no. Simplemente pesa más el yo quiero por el no puedo, ¿sí? Entonces, al estar en una relación, las personas suelen tener, es como cuando a un niño se le niega un dulce. Un niño no entiende razón por el cual le van a negar el dulce. Se supone que en la adolescencia y en la adultez esto ya debe comprenderse. Hay algo muy importante, doctora, y es que en el apego es supremamente importante para la generación de la personalidad de cualquier ser humano. Los primeros años de vida que se establece el niño con su madre, con su padre o con cualquier otra figura que esté allí pendiente de ella es fundamental para el desarrollo de la personalidad. Su merced nos contaba hace un momento algunos puntos que hay que tener en cuenta frente a ese desarrollo del apego, pero ¿cómo identificar, por ejemplo, en la etapa del noviazgo, que ya eso que yo siento por esa persona es algo enfermizo? Bueno, con respecto a lo que le estaba manifestando hace un momento, está también la ilusión de permanencia y es pensar que esto que tengo ahorita va a durar toda la vida, ¿sí? Con respecto a esas características propias del apego, es importante tener en cuenta cuando ya yo no comparto otras actividades con otras personas, sino que yo empiezo a tener ciertas sensaciones y pensamientos correspondientes solo a cierta figura, en este caso pues mi figura de apego, y que es mi relación de pareja. Eso se suele experimentar sobre todo cuando se tiene la primera experiencia de noviazgo en la adolescencia, ¿sí?
Entonces, es supremamente importante tener en cuenta, yo manejo consultas particulares y algunos adolescentes he evidenciado que ellos mencionan, manifiestan, es que yo no puedo con esto, yo sé que esta relación no tiene un cimiento importante para continuar, para funcionar, pero sin embargo yo sé que termino mi relación, pero yo vuelvo a buscarla, porque no puedo vivir sin ella. Entonces, aquí también evidenciamos cómo los adolescentes experimentan una ansiedad, que no solamente los adolescentes, de hecho las personas creen que no tiene límites, sino que sube la pirámide y no va a tocar un pico. Entonces, en psicología, básicamente lo que trabajamos es eso. O sea, va a llegar un momento donde eso no va a pasar nada y va a descender, ¿sí? Pero cuando se vive en esta situación de apego, generalmente se genera mucha ansiedad. Así es. Y doctora, con base a lo que tú nos acabas de mencionar, me gustaría que nos contaras qué consecuencia a nivel familiar e incluso personal resultan a punto de este apego. Consecuencias a nivel familiar, pues la disfunción a nivel de comunicación, se cree de alguna manera que los padres están interponiendo en un objetivo personal. ¿Sí? Ya empezamos a ver a los papás como los malos, como que no me entienden, como que no comprenden, ellos vivieron su vida, no me están permitiendo vivir la mía. En la cuestión de los adolescentes, en ocasiones suele haber descuido a nivel de las tareas escolares, inclusive en algunos casos la deserción escolar, ¿sí? Que es un aspecto importante dentro de la vida del adolescente, y se empieza inclusive a abandonar la red de apoyo social con la que siempre se ha compartido, ¿sí? Hay algo muy importante y es el tema de los círculos. Su merced nos indicaba ahorita que una persona que tiene un apego inseguro o un apego poco adaptativo puede llegar a volver a esa pareja no por un sentimiento, sino porque siente que no puede. Esos círculos que se van generando allí a partir de ese tipo de apegos y que son nocivos para la salud psíquica del individuo, ¿cómo se pueden romper? ¿Qué se puede hacer allí? Lo primero, y lo que generalmente siempre le digo a mis pacientes, pues es buscar ayuda profesional cuando se evidencia que hay cierto malestar psicológico que no me está permitiendo desenvolverme o ser funcional dentro de lo que desenvolverme en mi entorno, ¿sí? En este caso, pues los adolescentes no tienen la capacidad para discernir si estoy en ese momento teniendo un apego o no, pero los padres, los amigos sí están en la capacidad para decir, oye, te está pasando esto, mira, tienes esta situación, y la idea es que ellos empiecen de alguna manera, es que es algo complicado, Wilson, porque se llega al punto donde el adolescente no se da cuenta a qué hora llegó allá, ¿sí? Inclusive empiezan a tener ciertas acciones y comportamientos que no son propios. Empiezan a hacer favores independientemente cuál sea, prestan dinero, dejan sus tareas escolares, abandonan su familia, inclusive en algunos casos, empiezan a tener ciertos comportamientos que de alguna forma los vuelve disfuncionales dentro del entorno en que se están desenvolviendo. Así es. Pero antes de continuar con este excelente tema que aqueja a muchísimas personas en nuestro siglo, vamos a ir a una pausa en reconocimiento a nuestros patrocinadores, no sin antes mandarle un saludo a Multicocinas. Ahora sí, queridos televidentes, vamos a una pausa en reconocimiento a nuestros patrocinadores y ya regresamos. Continuamos con más de su programa Violencia Intrafamiliar y aprovechamos
para mandarle un agradecimiento a la tienda Donde Lucho. Ok, muchas gracias. Bueno, con base a lo que nos contaba usted anteriormente, ¿se podría decir que este tipo de apego le quita la identidad al individuo? Sí, de alguna manera se llega como a un proceso de despersonalización donde dejo de ser yo mismo para pasar a ser la sombra del otro, ¿sí? Donde termino, todas mis acciones y mis pensamientos giran alrededor de la otra persona. Inclusive, esta situación nos puede llevar, que es un tema que pronto más adelante sería interesante que lo trabajaran, al intento de suicidio o el suicidio consumado debido a esta situación. Nosotros constantemente estamos viviendo con figuras de apego, objetos de apego, que básicamente pueden llegar a tener una función bastante importante a nivel psicológico porque son contenedores frente a los niveles de ansiedad, pero cuando ya esas figuras de contención dejan de suplir esa función, pueden llegar a convertirse en el mayor sufrimiento del ser humano. Doctora, cuéntenos por qué puede convertirse en el mayor sufrimiento del ser humano. De alguna manera el ser humano está acostumbrado siempre como a estar con ciertos apegos, no solamente a personas, sino a objetos, y a veces no nos damos cuenta. De hecho, cuando nos mudamos de casa, entonces sacamos una cantidad de objetos que decíamos, bueno, yo esto no lo contemplaba, no lo tenía, esperando algún día usarlo y nunca lo usamos. Y de alguna forma, el hecho de tener algo ahí conmigo, inclusive a veces un simple collar, nos hace sentir o llenar carencias afectivas que tenemos desde la infancia. El hecho de no tenerlo, volvemos al caso Wilson, con respecto a la baja tolerancia a la frustración, a los bajos umbrales de sufrimiento, a la ilusión de permanencia y que esto debe estar conmigo todo el tiempo. Sí, que esto va a durar para toda la vida. Nos cuesta mucho procesar las pérdidas, elaborar los duelos, hacer cierres, ¿sí? Nos cuesta mucho hacer un esfuerzo mínimo por aceptar los cambios y eso nos genera mucho sufrimiento. Claro, casi que se vuelve una relación simbiótica, pero entonces el otro no es el parásito, sino la persona que no es capaz de desprenderse es el que se vuelve el parásito allí porque corta sus sueños y deja de ser sí mismo. Totalmente de acuerdo. ¿Y se podría decir que alguna vez en la vida todos los individuos, todos los seres humanos sufren de apego? Sí, de hecho la mayoría de personas es un proceso, como lo dije inicialmente, normal. Dependiendo de cómo se haga ese apego y desapego, nos va a permitir en la adolescencia y en la adultez poder desarrollar adecuadamente nuestras funciones como ser humano, nuestras áreas. Pero siempre va a estar como esa situación, simplemente que hay personas que están un poco más alertas y monitorean su comportamiento y dicen, ve, yo como que estoy presentando esta conducta de apego, no de esta manera, pero sí lo hacen, y hay otras que simplemente llegan allá y no se dan cuenta a qué horas llegaron a esa situación. Betty, algo muy importante, ¿qué le podemos decir a nuestros papitos, a nuestras mamitas frente a indicadores que puedan ellos identificar frente a esto del apego nocivo? Porque ya pues la persona que tiene ese apego no puede hacer un monitoreo sano frente a su comportamiento frente al otro. ¿Qué le podemos decir a los televidentes que nos están sintonizando esos pequeños tips? De alguna manera siempre le he manifestado a los padres con respecto a cualquier cambio conductual en nuestros niños y adolescentes. Siempre que vemos, ellos generalmente tienen un patrón conductual, pero a veces evidencian cambios en el comportamiento. Es estar atentos y alertas a esto. Si vemos que de pasar a frecuentar a su novio, a su novia los fines de semana, después ya pasan toda la semana, después ya no aumentan los días sino las horas en que se frecuentan, ya ella no va a hacer sus tareas escolares, sino se dedica a hacer otro tipo de actividades, y todas las actividades que realiza de alguna manera giran alrededor o en torno a esa persona. Sí, entonces ahí es donde el padre de alguna manera debe regular, porque los padres, yo siempre le digo a los adolescentes, como cuando estamos conduciendo un auto, ¿sí? El adolescente siempre quiere tener su pie en el acelerador,
y siempre quiere estar, pero la función de nosotros como padres es tener nuestra mano en el freno, valga la redundancia, en el freno de mano. Yo le digo a ellos, cuando soltamos el freno de mano, ¿qué pasa con el carro? Pues si tenemos el acelerador, pues nos estrellamos. La función del padre es eso, y es precisamente estar pendiente de los comportamientos de nuestros hijos y poder regular este tipo de situaciones, evitar caer en la corrección, sino más bien anticipar para que no se llegue a esa situación como tal, porque después es un poco más complicado. Entonces eso merita básicamente, doctora Milena, que los papás estén acompañando constantemente a sus hijos, a sus hijas, y no generen como una acción ya frente al comportamiento como tal, sino que generen una prevención. Sí. Así es, doctora, y ya para finalizar ese excelente tema, me gustaría que dieras unas pautas finales, como un mensaje final a todos esos papitos que nos están sintonizando, porque muchas veces es muy difícil la tarea de padre. Muy breve, un mensaje, unas recomendaciones a todos esos papitos. Importante, pienso que la comunicación nos permite realizar el monitoreo, nos permite expresar sentimientos, nos permite establecer vínculos afectivos, nos permite evitar los apegos. Entonces, pienso que ante todo los padres deben estar, hoy día, pues padre y madre tienen que trabajar en todo el tiempo, pero hay espacios que se pueden propiciar para conversar. Así es, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este excelente programa. Muchísimas gracias, Wilson. Muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias, doctora Milena. Muchísimas gracias a ustedes por invitar. Muy bien, queridos televidentes, y recordarles que nos sintonicen mañana a las 8 de la mañana por este mismo canal, bien puntualitos. Que tengan un excelente día.